fuerte, bienvenido. No van a ser críticos, van a ser muy sencillos. La educación para la demás. Gracias, Carlos Mario. Bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, la idea entonces es compartirles pues esta propuesta que se ha venido gestando desde el grupo y tiene origen en un asunto que hemos venido trabajando Carlos Mario, Pedro y yo, que es el asunto de la evaluación, pero la evaluación propia en matemáticas, ¿cierto? Entonces ese asunto de la evaluación en matemáticas pues nos ha ido creando unos nuevos objetos de estudio en el grupo y dada pues digamos la experiencia que he tenido como rector en algunas instituciones educativas y como coordinador, pues entonces decidimos compartirles digamos esta experiencia, ¿cierto? Cómo apostarle entonces a un plan de estudios por competencias en el área de matemáticas. La idea es que la modalidad sea magistral, participativa, es decir, a modo de conversatorio, y la idea es de dividir pues estas cortas 3 horas y media, 10 y media, 11 estamos terminando, no mentira, no, 9 de la noche, en los siguientes puntos. Una reflexión, luego el conversatorio, ya mostrar la propuesta como tal, socializarles los talleres que hemos venido trabajando con los maestros, luego un video, plenaria y luego cierre. Vamos a ver hasta dónde nos aguanta esta preparación. Entonces, pues quiero compartirles esta reflexión rápidamente, que se llama la parábola de un enfoque por competencias, ¿sí? Si de pronto nos colaboran, ahora aquí reduzcámosla un poquitico. Bueno, es parábola de enfoque por competencias. No sé si se alcanza a leer, ¿se alcanza a leer o no? ¿Loco? Esta. Listo, muy bien. Entonces dice, en aquel tiempo, subió Jesús a la montaña seguido por la multitud y sentándose sobre una gran piedra dejó que sus discípulos y seguidores se le acercaran. Después tomando las palabras les enseñó diciendo, en verdad os digo que serán bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, Pedro interrumpió, tenemos que aprender eso de memoria. Santiago el joven increpó, tanta información violenta nuestros derechos. Andrés dijo, tenemos que pasarlo a la carpeta. Santiago el viejo preguntó, ¿nos vas a evaluar con eso? Felipe se lamentó, se me olvidó el papiro. Bartolomé inquirió, tenemos que tomar apuntes. Juan levantó la mano, ¿me das permiso de ir al...? Simón exclamó, ¿para qué sirve todo esto? Tadeo clamó, pero ¿por qué no nos das la guía y ya? Iscariote secundó, sí, yo te doy 30 monedas de plata por ella. Tomás se inquietó, hay fórmulas, resolveremos problemas. Mateo se quejó, no entendí nada, nadie entendió nada. Uno de los fariseos ahí presentes, que nunca había estado frente a una multitud ni enseñado nada, tomó la palabra y se dirigió a él diciendo, ¿cuál es la nomenclatura de tu proyecto áulico en esta intervención didáctica mediatizada? ¿Dónde está tu planeación y tu unidad didáctica y tu autoevaluación institucional? ¿Cuáles son tus expectativas de logros? ¿Tiendes al abordaje del área en forma globalizada que permite el acceso a la significación de los contextos, teniendo en cuenta la bipolaridad de la transmisión? ¿Cuáles son tus estrategias conducentes al rescate de los saberes previos y los espacios alternativos de las problemáticas curriculares generales? ¿Responden esto a los intereses y necesidades del grupo para asegurar la significatividad del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Has incluido actividades integradoras con fundamento epistemológico productivo? ¿Has propiciado espacios de encuentro para coordinar acciones transversales y longitudinales que fomenten los vínculos operativos y cooperativos de las áreas concomitantes? ¿Cuáles son los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que responden a los sujetos lógicos, praxeológico y metodológico constituidos por los núcleos generativos disciplinarios,
transdisciplinarios, interdisciplinarios y metadisciplinarios. Pero sobre todo, podrías explicar ampliamente cómo, cuándo, por qué y qué competencias pretendes desarrollar. ¿En dónde incluyen los 4 pilares filosóficos de la UNESCO? Caifás, el peor de todos, le dijo a Jesús: después de las instancias compensatorias de diciembre, marzo y julio, me reservo el derecho de promover directamente a tus discípulos para que el rey no le fallen las encuestas de evaluación de calidad OCDE, PISA y Enlace, ni se le caigan los porcentajes de rendimiento. Será notificado oportunamente por la vía que corresponde. Ojo con aplazar a alguno. Recuerda que aún eres interino y que no presentaste la declaración. Y por eso Jesús pidió la jubilación anticipada a los 33 años de edad, dedicada a todos los sufridos, oprimidos e incomprendidos profesores frente a un grupo. Es el asunto de las competencias que queremos aquí trabajar, y precisamente traigo pues a colación esa parábola, porque pareciera ser que cuando nos mencionan competencias, entonces es una cantidad de cosas a lo que nosotros los maestros le huimos. Lo mismo pasa cuando nos hablan de calidad. Entonces estamos metidos en calidad, calidad ISO 9001, instituciones certificadas. Hay 43 instituciones certificadas en este momento en Medellín, y la palabra calidad y estar en un proceso de calidad implica papelería, más trabajo, pero poco impacto y poco producto y pocos resultados, ¿cierto? Listo. Entonces comienzo con esa reflexión y entonces inicio el conversatorio. Les voy a pedir el favor de que nos reunamos en 4 grupitos. Que la idea es participar por grupitos. No, repartiditos, 4 o 5 integrantes, 5 integrantes, los más cerquitas. Cuatro grupitos. Puede ser uno solo ustedes, ok. Bueno, listo. Entonces somos 3 grupos, ¿cierto? 3 grupos, muy bien. Entonces, la primera pregunta, rápidamente, ¿a qué nos hace referencia esta diapositiva? 1 minuto. ¿A qué nos hace referencia esta diapositiva? Uno solo del grupo interviene. ¿A qué nos hace referencia esta diapositiva? Profesor Calomario, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Grupo 1, profesor Calomario. Como fragmentado, una mentalidad fragmentada o ideas fragmentadas. Mentalidad fragmentada, ideas fragmentadas, muy bien, muchas gracias. El grupo 2, ¿a qué nos hace referencia esa diapositiva? Pedro. A un rompecabezas. Muy bien. Muy bien. Gracias, Pedro. Grupo 3. Lina. Muy bien. Entonces hace referencia como a los sentidos, digamos como esas partes locales del cerebro, que cada parte del cerebro como que le ordena algún sentido que pueda obrar. Listo. Estas imágenes, digamos que ¿cuál es la idea central de esa imagen? ¿Cuál es la imagen central de esa imagen? Valga la redundancia. La manzana, ¿cierto? Pero si yo solo quería comerla. Reducción y disyunción.
el conocimiento fragmentado es una de las causas del aprendizaje desconectado en la mente de los que aprenden. Según Morin, la incapacidad de organizar el saber disperso y compartimentado es lo que conduce a la atrofia de la disposición mental natural para contextualizar y globalizar. Y hay unas posturas que van más allá de esto, particularmente me quiero referir a la de la mitad, también por Morin, dicha en el 2002, donde dice que nuestra educación nos ha enseñado a separar, compartimentar, aislar y no a ligar los conocimientos. El conjunto de la supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprender los objetos en sus contextos, sus complejidades y sus conjuntos. Por último, esta diapositiva, en la que nos presentan dos direcciones, una vertical y otra horizontal. Hablamos de datos, información, conocimiento y por último inteligencia. Y en la parte horizontal hablamos de la cantidad. Cómo hacer un equilibrio entre la cantidad y la calidad del conocimiento que recibimos. Entonces todo esto como abre bocas. Bueno, y esta última frase, dicha por Horacio Torbisco Pulido, él es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Hay poco acerca de él en internet, pero sabemos que escribió en en un medio de información alternativo, se llama Rebelión, que es un medio más bien de izquierda, digamos antipolítico, digamos antineoliberal, ¿sí? Allí, digamos que el mismo medio dice que ellos están interesados en publicar cosas que a pocos les interesa, pero que para ellos son importantes. Y ahí Horacio Torbisco Pulido habla precisamente de ese conocimiento fragmentado. Y dice que en el campo de la medicina existe diferencia entre los conceptos tratar la enfermedad a tratar al enfermo. El primero sería un ejemplo de conocimiento fragmentado y el segundo de conocimiento integrado o complementario. La traigo a colación porque lo mismo podemos hacer, podemos hacer la traslación al campo de la educación. ¿Qué es lo que nos interesa más? ¿El concepto o la persona de cómo aprende ese concepto? ¿Cierto? De cómo lo interioriza y de qué forma lo hace, ¿cierto? Desde ahí, la preocupación entonces por los diseños de los planes de estudios, el asunto de las competencias y el asunto de la transversalidad conceptual. La tendencia fragmentar el conocimiento ya sabemos que no está funcionando. Si ustedes observan a través de todos los tiempos, nosotros, los profesores de matemáticas, empecemos por ahí, somos fascinados en las instituciones educativas diciendo que le den una horita de geometría, aparte una horita estadística y las otras 3 o 4 para la aritmética en el caso de sexto y séptimo o para la álgebra en el caso de octavo, noveno, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero más allá de eso, cuando sale una cátedra por cualquier motivo, porque el decreto lo dice, porque el político lo propuso en el Senado, en la Cámara, entonces sale la cátedra de emprendimiento y le queremos meter una hora a ese plan de estudios también para emprendimiento. Y le queremos meter también una horita, si alguien habla de cívica y urbanidad, de la importancia de la cívica y la urbanidad, qué bueno meterle entonces una horita a esa cívica y urbanidad. Y no contamos sino con 30 horas en la institución educativa semanalmente. Y el que habla de afrocolombianidad también. Es decir, ¿por qué la tendencia a fragmentar el conocimiento cuando sabemos que a través de todos los años eso no ha funcionado? Esa es la preocupación por la que, digamos, la propuesta surge. ¿Cómo diseñar un plan de estudios? Coloco el ejemplo de las matemáticas, pero de la misma manera puede ser un plan de estudios en cualquier otra área. ¿Cómo diseñar un plan de estudios en el que se tenga en cuenta el concepto de competencia? ¿Cómo se van a evaluar esas competencias? Y, en último lugar, cómo hacer que se dé una verdadera transversalidad conceptual, es decir, cómo integrar ese conocimiento. Entonces el conocimiento debe ser visto como un todo, solo que desde diferentes puntos de vista. Claro, yo puedo ver un concepto de las matemáticas, por ejemplo, los números del 1 al 100, como lo vamos a ver ahorita, desde el punto de vista matemático, el conteo, el concepto de ordinalidad, de cardinalidad, ¿cierto? Pero yo también puedo desde el inglés, por ejemplo, ver los números del 1 al 100. ¿Cómo? Cómo se escriben, cómo se pronuncian, etcétera, etcétera. Es decir, cómo identificar esos temas comunes, ¿sí?
para que se dé la sensación de que es que el conocimiento es un todo y no es desde el punto de vista de cada área. Desde aquí la necesidad de propiciar un proceso de transversalidad del conocimiento en función del desarrollo de las competencias. ¿Bajo qué hipótesis entonces estamos trabajando, digamos, esta propuesta de plan de estudios? Hombre, decir que el proceso de transversalidad de conocimiento en las instituciones es un proceso complejo. De hecho, nosotros que nos movemos en el medio de las instituciones educativas, en Medellín conocemos intentos, digamos, muy puntuales de hacer una transversalidad del conocimiento, pero no conocemos la primera institución en donde podamos decir que hay una verdadera transversalidad de los conceptos, porque no existe, ¿sí? Y no existe no porque no se quiera, no porque no haya voluntad, sino porque en realidad tenemos que reconocer que ese proceso es complejo. Poner de acuerdo a 50 maestros, 60 maestros, es muy complicado, y ponerlos de acuerdo con el rector, sí que menos, o con los coordinadores. Eso lo vemos en las instituciones educativas y en la misma universidad también. Es decir, poner a varias personas de acuerdo es muy complicado. Pero también hay otra hipótesis, y es que el proceso de transversalidad del conocimiento tiene estrechamente ligados dos términos que son importantes, que es el de competencia y el de evaluación. En tercer lugar, la interiorización del enfoque por competencias requiere un trabajo interdisciplinar. Pero vamos al trabajo de las áreas y ni siquiera hay un trabajo intradisciplinar. Hemos hecho, indagaciones en las que uno va a un colegio, le pregunta al profesor de segundo: profe, ¿usted sabe qué están dictando en su área en el grado sexto? No, yo no sé, profe. Ni el de sexto sabe qué se está dictando en séptimo, ni el de séptimo en décimo. Es decir, no puede haber trabajo interdisciplinar si no hay ni siquiera un conocimiento del trabajo que se hace al interior de la misma área. Otro asunto es que se habla mucho de transversalidad, pero pocos son los hechos, y que el diseño de ese plan de estudios de matemáticas, esta propuesta que vamos a socializar hoy, pues sirve como punto de partida para un verdadero proceso de transversalidad del conocimiento en una institución educativa. Es decir, es el punto de partida. Pero también trabajamos con una hipótesis muy importante, y es que el plan de estudios debe cumplir con 4 criterios fundamentales, que son sencillez, que sea compacto, que sea suficiente y que sea aplicable. Si ustedes van a las instituciones educativas, se van a encontrar con mamotretos. Si usted le pregunta al jefe de área: por favor, muéstreme el plan de estudios de matemática, y si no hay un mamotreto, uno cree que no es creíble ese plan de estudios, que entre más complejo es más plan de estudios, más creíble, y no, es decir, ahí es donde se pierde, digamos, como el sentido de lo que es un verdadero plan de estudios, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar ese plan de estudios, vamos a mirar cómo se diseñó, pero antes necesitamos tener claros los siguientes conceptos. Escuchamos hablar de malla curricular. Yo la primera vez que escuché el concepto de malla curricular fue aquí en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Educación. Ahora, explorando ciertos documentos, ya ese concepto, no sé si fue originado desde acá, pero hay documentos ya en Chile, en México, que allá hablan ya de malla curricular. Pero ¿qué es la malla curricular? Entonces uno va y se mete a unas universidades aquí o a unos colegios, malla curricular, y es un simple plan de estudios. ¿Es que plan de estudio es lo mismo que malla curricular? Esa es la pregunta. Currículo es lo mismo que plan de estudios y que malla curricular, ¿cierto? Pensum es lo mismo. Proyecto educativo institucional es lo mismo. ¿Será que el asunto de la transversalidad, la intra y la transdisciplinaridad es lo mismo? ¿Qué es el asunto de la competencia? Y si hablamos de competencia, ¿es correcto hablar de contenidos? ¿O hay que cambiarle ese término de contenido ya por unidad de aprendizaje? ¿Cierto? ¿Y ya es correcto hablar de logros? ¿O es mejor hablar de criterios de desempeño? ¿Sí? Entonces vamos para allá. Entonces para eso vamos a dedicar unos 5 minuticos para que le pensemos desde nuestra experiencia a estos términos, ¿sí?
Entonces la idea es que hagamos como una especie de apareamiento. 2, 4, 6, 8, 3, 4. Dame 4 más. Y le pensemos a cada uno de esos conceptos, a ver a qué le atinamos, ¿cierto? No podemos comenzar a trabajar sobre el plan de estudios si no tenemos claro esta conceptualización. ¿Qué? ¿Cómo se llama este? ¿Este es el de quién vos? Se llama un apareamiento. 5 minutos. La idea es que traten de que en el equipo se pongan de acuerdo con una sola respuesta, ¿cierto? Claro. La idea es que en el equipo traten de consensuar una sola respuesta, ¿cierto? ¿Sí? Esta autoevaluación conceptual es precisamente el de aclarar todo eso que creemos sinónimos y que utilizamos desprevenidamente e incorrectamente en muchos ámbitos de la educación, ¿cierto? No es que estos sean los que son porque todos los autores están de acuerdo, no. Es decir, hay varias posturas, para unos autores es una cosa, para otros autores es otra. Lo que sí es cierto es que esa conceptualización con la que vamos a trabajar es con la que se va a desarrollar la propuesta de plan de estudios, ¿cierto? Bien, entonces muy bien, comienzo entonces con la caracterización de la derecha. ¿Qué es lo que está en relación con el proceso que se lleva a cabo con la contribución de varias áreas o disciplinas? Bueno, a ver, primer número, 12, número, 9, 10, el 10, la interdisciplinaridad. Segundo, ¿qué está en relación con las capacidades, habilidades y destrezas específicas que se desarrollan en términos de una competencia en un área determinada? 16, 14, ¿qué número? La 14. Ustedes. ¿No la tienen ustedes? 15. La 15. El criterio de desempeño. ¿Sí? Ojo entonces que el criterio de desempeño es, claro, él da cuenta de en qué medida se está desarrollando la competencia, que es lo que antes llamábamos ¿qué? Logro, indicador de logro, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que ver con el proceso que trasciende el trabajo interdisciplinar, generando un objeto de conocimiento más complejo y compacto, lo que se consolida, se me fue una de ahí, en un tejido o red conceptual? 11, ustedes, 11, la transdisciplinariedad, muy bien. El esquema estructurado de las áreas obligatorias fundamentales, las optativas, con sus asignaturas,
y que tiene como componentes la identificación, las unidades de aprendizaje, los objetivos de área, las estrategias metodológicas, los criterios de evaluación, competencias, criterios de desempeño, recursos de bibliografía. Plan de estudio, ¿cierto? Muy bien, listo. ¿Qué es lo que tiene que ver con el conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y procesos, 3 puntos suspensivos, que están relacionados con proyecto obligatorio, el modelo pedagógico y planes de estudio? La 2. ¿Quién dice otra cosa? 6. El 2, el currículo. Muy bien. ¿Qué está en relación con las instituciones educativas, las instituciones de educación superior para asignar el proceso técnico de la enseñanza y el aprendizaje, que consiste en el análisis y tratamiento pedagógico de las capacidades, los contenidos, los temas transversales, los valores y actitudes? ¿Cuál? A ver, grupo, ustedes, grupo 1, 8. A lo Mario, ¿usted cuál dice? Bueno. Grupo 2, no la tiene. Grupo 3, 5. Grupo 4, 6. Programa curricular. ¿Qué es lo mismo que el plan de estudios? La palabra adquiere el sentido actual de lo que ha de ser evaluado o examinado. No la tienen. Grupo 2. No, grupo 3. Estamos en lo que está al frente de lo que está al frente de evaluación. A ver, ¿cuál? ¿Ustedes? No, 6. ¿Ustedes? Pensum. Lo que pasa es que no es una palabra traída, digamos, de otra parte. De hecho, en español, pensum va con tilde y de donde viene, que no recuerdo de dónde, va sin tilde, ¿sí? Bueno, muy bien. Proceso que permite la integración de conceptos y habilidades comunes en las diferentes disciplinas o áreas del conocimiento, identificando las diferentes perspectivas y maneras en que pueden ser abordadas. 9, ustedes. 9, ustedes. 12, ustedes. 9. Transversalidad, que hacia es donde queremos apuntar, ¿cierto? Queremos apuntar es hacia el proceso que permite la integración conceptual y las habilidades en las diferentes disciplinas, ¿cierto? Obviamente miradas desde cada área, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué tiene que ver con las instituciones de educación superior para designar el plan de estudios de un programa profesional de facultad, escuela o instituto? 8. Proyecto educativo, programa PEP. Los que de pronto hemos visitado por allá universidades, ese es el término que utilizan. Exacto. Muy bien. Los componentes de una institución de educación básica, media y superior, de los cuales se encuentran fundamentación, administración, pedagogía, currículo y comunidad. Proyecto educativo institucional. Muy bien. ¿Qué tiene que ver con una acción de naturaleza compleja que mide o valora de manera integral, sistémica y continua? La 7, ¿cierto? La evaluación. Muy bien. Bueno. ¿Qué es? Ojo con este concepto. El tejido o red conceptual que permea todo el currículo, la malla. Ojo, conocemos mallas curriculares, digamos, ya compactas, hechas en alguna institución. Ese es, digamos, como el objetivo, ¿cierto? Cómo intentar y llegar a una verdadera malla curricular. Los contenidos, conceptos o temas que se desarrollan en pos del desarrollo de una competencia. La unidad de aprendizaje, que son los contenidos, pero ya toman el término o la acepción de unidad de aprendizaje, ¿cierto? Muy bien. Y miren que la palabra unidad es intencionada, es una unidad, es un todo. ¿Recuerdan cuando, pues en mi época, tema, subtema, subtema, 1, 1, 1, éramos fascinados clasificando ángulos, clasificación de ángulos, ¿cierto? Yo pasé por esa época, claro. Muy bien. Exactamente, de algo muy demasiado específico. Muy bien. Todavía me acuerdo. Muy bien, vamos en el proceso que se lleva a cabo de varios observadores o instrumentos con el fin de evaluar la coherencia y consistencia para la consecución de un propósito. Entonces colocamos el ejemplo de
cómo en una institución educativa estamos mirando la coherencia, si el profesor sí va con el plan de estudios, si lo que tiene el plan de estudios tiene que ver con el diario de campo, es la trazabilidad, ¿cierto? Cómo hacer trazable un proceso. Evaluación diagnóstico formativa, exactamente. El proceso que lleva a cabo al interior de áreas o disciplinas. Intradisciplinariedad, término que no aparece en la RAE, pero que es utilizado en algunos contextos. Y la capacidad de movilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar un tipo de situaciones. Sí, la competencia, ¿cierto? Muy bien. Entonces, dicho esto, bueno, entonces, no son lo mismo plan de estudios que malla, ¿cierto? No es lo mismo trazabilidad que transversalidad. Bueno, otro concepto, sí. Esa discusión la generamos acá al inicio cuando decimos que muchas veces en el trabajo de las instituciones educativas, a la hora de redactar, las tomamos como sinónimos. Exactamente. Por no repetir plan de estudios, entonces usamos malla curricular, usamos programa curricular, cuando realmente no son sinónimos. Para que en el texto que estamos escribiendo no aparezca la misma palabra, pero no es lo mismo, exactamente. Muy bien. Entonces, en ese sentido, nos hacemos una pregunta. ¿Será que la dirección correcta para poder entonces comenzar ese trabajo es ir de un plan de estudios por competencias a la evaluación por competencias? O mejor, de la evaluación por competencias a un plan de estudios por competencias. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Claro que nos están evaluando por competencias. Si uno observa las preguntas de las pruebas estandarizadas, uno observa que en una sola pregunta hay una integración conceptual, ¿cierto? Pero el problema es que nosotros no tenemos ni los planes de estudios diseñados por competencias, ni estamos enseñando por competencias, ni hacemos preguntas por competencias, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la dirección? Bueno, pues ya vamos a mirar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Propiciar un espacio de discusión y reflexión, eso es lo que queremos, frente a una propuesta de un plan de estudios por competencia en las matemáticas, que se vincula estrechamente con el concepto de evaluación, mediante la socialización de algunas posturas, concepciones, situaciones que permitan repensar y hacer posible la transversalidad de las unidades de aprendizaje al interior de las aulas de clase. Postulado. Entonces, cuando uno está en un sindicato y habla de competencias, eso es una política neoliberal, eso es una imposición del Banco Mundial. Ojo, entonces, para dejar esa discusión de lado, en primer lugar, no queremos una postura radical, que es que las competencias son el enfoque que, mejor dicho, estamos seguros que va a funcionar, no. Estamos convencidos de que hay otros enfoques también que son igualmente válidos, como es el enfoque por competencias, ¿sí? Pero sí partimos del postulado de que cualquier enfoque que usted utilice, si lo utiliza coherentemente, funciona. Y en este caso queremos que el enfoque por competencias, si lo utilizamos coherentemente, que esa es la propuesta, pues que nos funcione. Pero no la competencia en el sentido de las rivalidades, no es para que este compita con este, no. Es en el sentido de identificar las capacidades o habilidades de cada estudiante. Es decir, ese joven en su particularidad, ¿para qué es competente? Es competente para la matemática, es competente para la música, para las letras, etcétera, etcétera. Y por eso es que en algunos espacios también que he dado la charla, se ha suscitado la discusión de que qué interesante sería que este sistema educativo de la básica fuera diversificado desde mucho antes del grado 11. Es decir, necesitamos una diversificación desde el grado 9. Ya hay estudiantes que a partir del grado 9 no quieren saber nada de matemáticas, pero no es que no vean nada de matemáticas, sobre qué vamos a hacer énfasis en ese grado 9. Hay otros que no quieren saber nada de música ni de artística, pero sí quieren saber de lectura, de escritura. ¿Por qué no hacer énfasis desde el grado 9? ¿Cierto? Que eso es lo que faltaría. Es decir, desde el grado 9 es importante uno trabajar con las competencias. ¿Para qué es bueno ese muchacho? Y de qué manera le vamos a impulsar esa capacidad, esa habilidad que tiene. Es en ese sentido, digamos, que se quiere trabajar el asunto de las competencias. Identificación de habilidades y destrezas. Entonces la propuesta tiene estas fases. Yo, hay que decirlo, pues yo me he, digamos, valido del hecho de ser rector de una institución para poder, digamos, de una u otra manera,
hacer posible la propuesta. Yo tengo esa ventaja, ¿cierto? Quizás un maestro, cuando yo era maestro y uno no lanza la propuesta, quizás no tenga eco, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la propuesta viene, como les había dicho ahora, ha sido aplicada en algunas instituciones, nos hemos quedado en la fase 1, en otras nos hemos quedado en la fase 2, y en la institución que estoy ahora, pues vamos en la fase 3, socialización de planes de estudio. Entonces comenzamos con un taller y una sensibilización sobre los conceptos, que fue lo que trabajamos ahorita, y unos talleres preliminares. O sea, talleres de sensibilización en cuanto a la evaluación y la importancia de las competencias. Fase 2, el diseño de los planes de estudio, ¿sí? Que enseguida los muestra. Fase 3, socialización de los planes de estudio al interior de las áreas. Razón, no conocemos ni siquiera el trabajo de otros colegas al interior de las áreas, ni cómo lo está dictando su materia, ni con qué material lo está utilizando. Entonces, se han hecho unas reuniones de área para que entre ellos mismos, digamos, generen esa socialización de los conceptos que están trabajando y de cómo lo están trabajando. Porque uno los pone, digamos, el trabajo con maestros cuando comienza un año lectivo es, bueno, vamos a mirar, vamos a reestructurar los planes de estudio, y lo que hacen los maestros, lo que hacemos, que yo creo que todos hemos hecho en un momento de eso, usted es de octavo, usted es de noveno, usted es de segundo. Entonces cada uno trabaja desde su grado, pero no se da cuenta de cómo está armando esa unidad de aprendizaje el del otro grado, ¿sí? Entonces estamos desde ahí fragmentando el conocimiento, ¿sí? La idea es que haya una construcción colectiva y que haya una socialización después de esa construcción. Entonces miren que ese es el trabajo intradisciplinar. Luego viene la fase 4, que es la socialización de los planes de estudios en las áreas. Todo el cuerpo profesoral va a escuchar al jefe de área de matemáticas, exponerle a sus compañeros qué es lo que se ve en grado primero, qué es lo que se ve en grado segundo, qué es lo que se ve en grado tercero, etcétera, etcétera, para que los demás vayan identificando esos temas, conceptos y metodologías comunes que pueden hacer sincrónicos en algún momento y que pueden hacer entonces transversal en un determinado momento. Bueno, el modelo pedagógico es el desarrollista, sí. Es el modelo con que se viene trabajando desde hace años en la institución, digamos, con cierto énfasis en la parte conceptual, ¿cierto? Sí, la parte cognitiva. Sí. Claro. No, sabemos que no hay, digamos, no hay contradicción entre el modelo y este tipo de trabajo, porque digamos que el modelo impulsa ciertos aspectos del desarrollo de habilidades y destrezas desde lo conceptual en los estudiantes, pero no hemos llegado a mirar pues como con lupa, digamos, la pertinencia o no, y digamos lo que postula el modelo en realidad cómo está funcionando. De hecho, me atrevería a decir que el modelo está escrito, ¿sí? Sabemos que es pertinente con esta propuesta, pero no hemos todavía enlazado en realidad la propuesta con el modelo, que sería una tarea interesante más adelante. Pero por ejemplo ahí, Lina, con respecto a lo que tú dices, ¿qué estaría fallando? Si no hay una buena conexión entre el modelo pedagógico y el plan de estudios, no está fallando el plan de estudios, está fallando el currículo. Posiblemente el plan de estudios de cada área esté funcionando muy bien, pero la interrelación, ¿y el qué? Y el aula, exacto, el trabajo en el aula, exactamente. No hay los resultados, no habrían los resultados que uno... Darle vida a ese PEI, darle vida, pero que se viva en las aulas. Porque si no lo vive, Claro.
en esta dirección. No hay, algo está fallando, algo está cogiendo. Muy bien, gracias Lina. Entonces vamos para la fase 5, talleres sobre criterios de desempeño y unidades de aprendizaje, enseguida se los socializo. Taller sobre tendido para la interdisciplinariedad de las áreas, una unificación de estrategias metodológicas y criterios de evaluación y una interdisciplinariedad en todos los grados. Entonces digamos que son las fases. Hablo un poquitico, aunque algunos de ustedes ya, digamos, hemos trabajado el asunto de la evaluación, ¿cierto? Esto es una muy buena diapositiva para mirar entonces cómo estamos evaluando. Desde que no estemos reconociendo las diferencias, las dificultades de cada estudiante y queramos, digamos, aplicar la misma evaluación a todos, entonces estamos siendo quizás más injustos. Miren que hay una aparente contradicción. ¿Qué es lo justo? ¿Aplicar la misma evaluación a todos? ¿O lo justo es aplicar la evaluación en función de tus habilidades y destrezas? ¿Cierto? Y esa sería como la invitación. Entonces aquí me gusta mucho ese documento, que es dime cómo evalúas y te diré qué enseñas, que ese es un documentico en el que digamos, hacen un contraste entre dos lógicas: la lógica de las jerarquías, cuyo mejor representante es Parsons, un activista social estadounidense, en el que él defiende la homogeneidad en función de la edad, la diferencia entre estudiantes y maestros, la asignación de tareas comunes, una evaluación sistemática de las tareas. Entonces, él dice, si eso se hace, ninguno tiene ventaja sobre el otro, es decir, está dejando de lado para qué es bueno un muchacho y para qué es bueno otro, ¿cierto? Como si todos tuvieran las mismas habilidades. Pero viene después entonces Michael Young, ya este es un activista, un sociólogo inglés del Reino Unido, y ya habla de la regulación de los aprendizajes. Y dice, una evaluación de este tipo, más que sostenerse en la idea de igualdad de oportunidades, requiere un reconocimiento explícito de las diferencias. Es en realidad la justicia, ¿cierto? Entonces, el primer elemento ahí es mirar cómo evaluar a los estudiantes en función, repito, de sus habilidades y destrezas. Lo segundo es, entonces recuerden pues aquella vieja discusión de la evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa. Lo cuantitativo lo asociamos a números, lo cualitativo lo asociamos disque a letras, a caritas felices, tristes, a colores, a chulos, ¿sí? Eso no es decir, lo que no podemos es, pero un segundo elemento que hay que tener en cuenta es que no podemos confundir el instrumento de evaluación con lo cualitativo, lo cuantitativo de la evaluación. Yo en algún momento les decía a ustedes, tenemos como el pensamiento de que calificar con números no está bien, que calificar con letras está mejor, pero los que calificamos en algún momento con letras, por allá, yo contaba alguna vez la experiencia también, que era E, B, R, D, I, 5 letras, y hacíamos un examen de 20 preguntas, y entonces ya empezábamos a clasificar, bueno, es que este tiene 19 buenas y este 20, E más, E medio y E menos, B más, B medio y B menos. Y cuando empezamos a clasificar estamos cuantificando, no, es decir, las letras no es el asunto de lo cualitativo. Y también les decía en algún momento que hay caritas tristes más violentas con un niño que un mismo 1 o un mismo 0, ¿cierto? ¿Sí? Entonces no es el asunto del instrumento, es el asunto de que yo vea la evaluación cuantitativa como resultado y la evaluación cualitativa como proceso. ¿Qué tanto ha avanzado ese estudiante? Estudiantes de 4,5, 4,6, 4,6, 4,8, 4,5, 4,6, y ese es, digamos, como su estado de permanencia natural en el desempeño académico. Y estudiantes de 2, 2, 2, 2,5, 2,5, no, perdón, estudiantes de 1, 1, 1,2, 1,2, 1,5, y de un momento a otro es que 2,8, 2,7, 2,5. ¿Quién tiene más avance? ¿El de 4,6 o el de 2, o el de que pasó de 1,2 a 2,5? Tiene más, es decir, más reconocimiento. Ese que por lo menos ya hace algo que el que siempre ha hecho. El que es bueno, puede tener un profesor bueno, entre comillas, al frente, un profesor malo, pero ese se va solo. ¿Qué hacer con los estudiantes que uno les ve, digamos, esos cambios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué avanzó? ¿Cierto? Exacto, valorar el avance. ¿Alguien iba a...? 1, 2 y 3. Dale línea.
Entonces, la pregunta es, ¿qué es evaluar cuantitativamente? ¿Te refieres a los números? Eso. Entonces, eso. Perfectamente. Vuelvo a lo mismo. Es que evaluación cuantitativa no es evaluar con el instrumento números. Es decir, puede ser más cuantitativo aquel que califica con las caritas felices o tristes o que califica con las letras. Es decir, ¿qué lo hace cuantitativo? Un ejemplo, que al profesor le interesa simplemente el resultado. Joven, malo, carita triste. Joven, eso está malo, carita triste. Joven, usted no identifica los colores, carita triste. Es decir, digamos que lo cuantitativo está en función de los resultados del proceso. A ese maestro no le interesa sino el resultado final. ¿Qué es lo cualitativo? Es que le interesa el proceso y el avance de ese estudiante. ¿Cuáles son las dificultades? Usted tiene esta dificultad, venga, trabajemos por aquí. Joven, ha avanzado. Joven, ha retrocedido. ¿Sí me hago entender? Joven, por ahí no es. Eso, entonces, eso. Y las letras. Exacto. Exactamente. Exactamente. Que tiene la habilidad, que adquirió la... Exactamente. Claro. Es decir, se evidencia. Exactamente. Vaya voy. Bien. Usted ve el desempeño en la oralidad, que él está presentando, usted ve ese desempeño, eso es lo que se ve. Eso es. ¿Sí me entiende? O sea, ya, porque la evaluación tiene ese conjunto de muchas evaluaciones, de la heteroevaluación, de la coevaluación, de la autoevaluación. Lo que ustedes están discutiendo ya queda un polvo, porque eso. Es decir, esa discusión ya se trasciende. Que califique con números, con caritas o con letras. Ya trasciende, porque independiente del mecanismo, yo lo veo, se supone que en el colegio es con números de 1 a 5, y uno le ve a maestro en este momento, chulos, puntos, pero él tiene que pasar una nota en el sistema, porque pero eso no importa. Profesor, este joven es digno de que sea promovido al grado siguiente. Sí, no me interesa más, listo, es promovido con un 3,5, con un 4. Eso ya no nos interesa. Este joven adquirió ese desempeño, ¿cierto? Entonces ya se trasciende, digamos, la discusión. El número, letras, listo. Por eso la discusión que se da es, que muchas veces se da, hombre, ¿quién sabe más? ¿El de 2,9 o el de 3,1? Pues yo creo que el 2,9, disculpame, un 2,9 en ese momento tiene mucho más sentido que un 4,5 o un 1. Que dice, no, usted no merece ser promovido, tiene 2,9. ¿Sí? Y entonces con uno le están diciendo, vea, usted sí puede ser promovido. Exacto. Eso ya es delgadito. ¿Quién es el que grande más? Además hay otro problema bien complejo. ¿Cuándo aprende una persona? No sabemos. Pues las horas de desarrollo próximo de Vygotsky estaban en consonancia con parte de eso. Porque muchas veces uno aprendió después de que salió el examen. O uno ve los desempeños de una persona que estuvo al lado de uno o trabajando con uno en ciertas áreas después la ve. O sea, uno no sabe cuándo la gente prende la lámpara de Aladín. Ese es el problema de la educación, que es una posibilidad de frustrar a todo el mundo, precisamente por estar peleando con estas evaluaciones visuales. Con el instrumento del mecanismo de Pero evaluación. usted tiene la autoridad de decir pendejeando en este momento con eso, porque ya me imagino que hizo un recorrido sobre ese análisis de la evaluación como docente. Es que yo tengo ejemplos muy espectaculares de la universidad, y no miento nombres, universidades, porque no me oyen. Pero yo tengo casos en los cuales yo veía trabajar un estudiante ahí y siempre perdía los parciales y los exámenes. Pero yo veía ahí una capacidad de trabajo tanta
Entonces al final les ponía 3. Ahora son grandes ingenieros. Entonces yo pregunto, ¿qué hubiera hecho yo a lo contrario? ¿Sí? Son grandes ingenieros. Pero los he encontrado trabajando en obras y todo, en integral y todo. Lo que no consiguieron en el momento, lo consiguieron después. Es decir, hablando desde el punto de vista cognitivo, pues, Edison y luego Rubén. Bien, yo quería llamar la atención de pronto en la discusión sobre dos cosas. De pronto algo que ahorita cuando Lina manifestaba sobre el modelo y hacía énfasis en el modelo, pues era importante como bueno, el modelo era el que direccionaba el trabajo institucional y se tenía que ver reflejado en todo. Y más adelante veníamos con la discusión del asunto de la capacidad y también sobre el tipo de estudiante que tenemos, que había que potenciar la capacidad del estudiante. Ya el estudiante no quiere música, quiere otra cosa, ¿cierto? Que es algo que podría ser levemente contradictorio, porque si la institución está con un modelo, esta institución tiene la capacidad y hace énfasis en estos aspectos, llega un estudiante con otro tipo de capacidades distintas, ¿sí? Entonces uno va a decir, bueno, entonces la institución tendrá la capacidad o no de atender ese tipo de estudiante, porque si aquí el énfasis es en lo musical y usted viene con otro tipo de competencias en lectura, en otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo en la institución, pareciera que usted no puede pertenecer a esta institución. Pero las instituciones educativas tienen la obligación de hacer inclusión, por el caso inclusive, pues valga la redundancia, de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y excepcionales, y Excepcionales. Sí, son necesidades educativas especiales. Entonces ahí, por ejemplo, yo acoto, disculpe, profesor Pedro, la definición que veníamos discutiendo de competencia, la capacidad de movilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar un tipo de situaciones, la capacidad de movilizar conocimientos para responder a problemas reales, o dicho de otro modo, poseer conocimientos funcionales, no inertes, utilizables y reutilizables. Entonces ahí vamos en la discusión de que si el estudiante sacó 2,9 en alguno de estos aspectos, puede tener la capacidad de movilizar conocimientos, pero de pronto no tiene conocimientos funcionales. Sabe qué es lo que hay que hacer, pero no lo hace. No lo hace en el momento en que debe de hacerlo. Entonces no puede evidenciar un desempeño de esa competencia. Entonces, claro, viene la discusión sobre la evaluación en lo cuantitativo, y es que la sociedad también evalúa en lo cuantitativo, ¿sí? Las admisiones a lo laboral, indicadores. Si usted llegó muy nervioso y no respondió como tenía que responder, usted no es competente. Si usted es que usted sabe vender mucho de su negocio, pero usted llega a un cliente y usted puso nervioso y usted no supo decir el precio que era, no es competente. Pero tienes que terminar ahí la frase. No es competente para eso. En ese momento. Y en ese momento. ¿Sí? Entonces, claro, es que el asunto, pero es que el desempeño en la sociedad también es complejo. Entonces, yo puedo ser un berraco para manejar carro, pero en un trancón me pongo nervioso, se me apaga el carro, entonces, y yo me puedo saber toda la teoría de eso, y puedo sacar 4,9 en el curso de conducción, y puedo allá hacer el aparatico y manejar todo tipo de cosas. Pero entonces la evaluación en sociedad también es compleja y también se mide cuantitativamente, ¿sí? Entonces eso es lo que también hay que analizar, cómo preparar a un muchacho. Hombre, a un muchacho a veces nos damos, el muchacho 2,9, se quedó en 2,9. Y las otras competencias actitudinales para el siguiente año, ese muchacho ya desde el principio empieza a ser organizado. Y desde el principio sabe que primer parcial, no, yo me esfuerzo para este parcial, y para el segundo y para el tercero. Entonces ya genera otro tipo de competencias que le mejoran su desempeño, ¿sí? Entonces, como también a veces el 2,9 es muy educativo en algunos casos, porque ese muchacho para el siguiente desarrolla las otras competencias que decimos aquí, no inertes, utilizables y reutilizables. O sea, otro tipo de competencias que no son solamente las cognitivas. Muchas gracias. Una cosita ahí que quiero dejar planteada con esta discusión que estamos teniendo, pero no es para que la desarrollemos, sino para pensarla. Por ejemplo, en los colegios que tienen áreas, por ejemplo, es un colegio en artes, un colegio en música, un colegio en no sé qué. Yo pienso que ese tipo de instituciones cometen un error, porque en este momento se están formando, son personas adolescentes, y por el mismo hecho de ser adolescentes, adolecen de un poco de situaciones. El niño puede decir hoy, no, es que a mí me gusta la música, y entonces se va por ese lado, pero cuando termina 11 dice, qué pereza ser músico, o escucho otra cosa, yo quiero
y entonces le faltó toda la matemática, le faltó toda la física. Pues lo digo pues desde la experiencia mía, o sea, digo, pero qué daño le hicieron a este muchacho que no le enseñaron ni matemática y física y ahora se le dio por ser ingeniero. Entonces, esa área que el colegio hace énfasis debería no quitarse la matemática, no quitarse la física, sino hacerla en periodos extensivos, fuera del currículo, pues, por decirlo de alguna manera. Disculpa, René. Gracias. No sé si de pronto, qué pena Rubén, ahí una acotación ahí, hasta qué punto un muchacho tiene la capacidad de decidir en ese momento qué es lo que quiere. Porque también nos sucedió a nosotros en la universidad, entonces, qué pena las pedagógicas, a mí me gustan las matemáticas, ¿sí? Entonces llegaron, y entonces hasta qué punto uno tiene el criterio para decir que eso no le va a servir. ¿Sí? Eso es muy delicado también, darle la potestad, no, hágale lo que usted quiera. Pues el libre desarrollo no es tan libre. Entonces, ¿cómo saber cuál es el momento exacto para uno saber que tiene criterio para decidir? Rubén. René, no sé si te interpreté mal ahorita que dijiste, no, la evaluación de competencias no tiene que ver con el instrumento. Con el mecanismo, digamos, de evaluación. Digamos, el instrumento, más que instrumento, yo creo que no es correcto decir, hablar de instrumento, sino con el mecanismo de evaluación. Pues yo pensaría más bien, no sé si ya sea un exceso de precisión, pero bueno, tal vez con el registro de certificación, que creo que es lo que confunde a la gente, o sea, creen que certificar es evaluar. O sea, yo lo evalúo a usted y le pongo un 3, no, yo certifico que usted tiene una nota que le permite avanzar en la materia. Eso es una cosa, el instrumento es otro, pero yo creo que con lo que más está relacionado ahora con competencias, pues debería ser con el instrumento que yo utilice precisamente para hacer ese proceso de seguimiento, y ya el mecanismo de certificación que importa. Aquí había un profesor en exactas, en física, que él calificaba con caritas, y nadie le ganaba un parcial si él calificaba con medios. O sea, te ponía 2 puntos y te daba 3 horas, y cada estudiante hacía medio punto. Pero él ahí veía cosas como este profesor Oscar Abel. Hombre, ese tipo fue capaz de interpretar tal concepto dentro de ese examen. Se encargó con una integral de línea, porque no sabía despegar para una cosa o hacer una parametrización. Pero el concepto de física cuántica lo tenía muy claro y lo describió. Entonces, para él decía, bueno, este merece que yo le dé un día ley. Le ponía un sello, porque tenía sello. Y ya. Y al final se sentaba y le decía, yo guardé todos sus parciales, aquí están sus caritas, ahora discutamos. ¿Usted cree que su nota con esto debe ser 4,5? Ah, bueno, sí, todo. Por evaluación. Pero él tenía un registro detallado además en sus notas de qué era lo que veía, de lo que veía. O sea, el instrumento como parcial le decía algunas cosas, pero no era el único instrumento, porque además llevaba unos registros. Entonces uno ahí decía, eso no era ni cualitativo ni cuantitativo, porque una carita que es cierto. Pero a la hora de era cualitativo, porque él tenía todo su registro, pero propio de lo que iba narrando, de una historia de vida de cada estudiante, por decirlo así, de lo que ocurría. Y finalmente terminamos la autoevaluación. Bueno, ¿usted qué piensa? Y a ver. Y entonces, bueno, y al que le ponía carita triste, a veces la carita se iba con orgullo. Como también tuve otro profesor que a todos los ponía uno. Ya, y no sé. Y algunos teníamos la valentía de ir a la oficina a preguntarle por qué. Él decía, es que la verdad yo no tengo tiempo para calificar parciales. Yo le pongo a todo el mundo uno, y si usted de verdad sabe, viene a mi oficina y me sustenta. Ahora lo escucho, sustente. Y después de eso él decía, si usted merece 4,5, usted merece. Y el que fue tranquilo dice, ese no sabe, porque si no hubiera venido a hacerme un reclamo. ¿Sí? Entonces, no confundir quizá el mecanismo de registro con el instrumento. Pero quizás yendo más allá, que la aclaración es muy válida, quizás yendo más allá, es decir, hasta yo creo que pues ya habría que darle profundidad a la discusión, hasta trasciende el instrumento cuando esa persona, cuando ese maestro, es capaz de valorar el avance del estudiante. Es decir, ¿quién sabe cuáles serán los instrumentos más pertinentes para que ese maestro, con su capacidad, porque eso también depende de la capacidad del maestro, pueda valorar ese avance del estudiante? Puede que para un maestro un instrumento sea muy válido para valorar ese avance, pero
es válida la aclaración, no es el instrumento, digamos que es el mecanismo, ¿cierto? Es el mecanismo, sí. Pero en la formativa hago cosas como esa, ¿cierto? Que de esto que el estudiante me está presentando me sirve algo para aprender. Ese instrumento se convierte en una estrategia de aprendizaje. Eso es. Las últimas dos intervenciones, ¿les parece? Para continuar. Dios. Gracias. No, pero me gusta por el tema porque mira, que se quedó allá linándole al tema de la evaluación, que es una locura, pues a nosotros que nos ha gustado. Vuelve y lo coge Rubén, vuelve y lo coge ella y ya voy a ponerlo yo. Pero eso está en la información ahí en el grupo educado, ¿no? Desde la evaluación, y lo decimos con claridad, ¿no? Mire, de entrada los papeles de naturaleza compleja, es que es muy complejo. Pero si queremos hacer énfasis, porque eso lo dice a Lina, y Lina lo tiene que entender de esa manera, es que nosotros no nos enteramos lo que no es proceso. Si a vos te interesa el proceso, pero es muy importante. Mira, yo lo quiero señalar de la siguiente manera, lo está diciendo ahora usted pues con su veteranía. Nadie sabe cuándo se alivia. Usted está enfermo, pero usted no puede saber cuándo alivia. Nadie dice a las 12 del día le alivié, a las 5, no, usted se da cuenta cuando usted se alivió. Eso mismo pasa con los fenómenos del aprendizaje. Usted no sabe cuándo aprendió esa vaina. Porque ya no es capaz de hacer esas cosas. Lo bonito de esos procesos, y usted sabe, yo me voy a dormir y me duermo a las 10. No, usted sí se da cuenta, usted ni se da cuenta que lo hace. O sea, hay fenómenos del ser humano que de verdad que son interesantes que vos no te puedes dar cuenta. Por ejemplo, esta bonita la educación. Ahora están tocando el tema allí a los pelados jóvenes, sí. Pues de verdad está dando la discusión, porque uno no puede decir eso. Un pelado es capaz de decir a los 15 años, no sé, yo no quiero saber qué digo. A mí no me interesa esto, hasta donde sí se me hace un daño, o se le hace un bien al pelado, de que el pelado en un momento dado, no es que yo quiero estudiar ingeniería, pero entiende los elementos, ya es competente para enfrentar un primer semestre de ingeniería, si es que es lo que quiere. Pero quería como pues señalar ese aspecto y esos fenómenos del ser humano. Y para finalizar, yo también veo la educación que vos vas a venir aquí. Quiero aprender a manejar carro, así le haga un cursito allá, y aquí le doy el certificado, ya puede manejar. Eso es mentira. Usted ya no puede manejar, pues va a empezar a manejar, pero usted no sabe manejar. Usted lo estamos certificando, que usted, por decir algo, pedagogía 1, currículo 1, o tal, ya está certificado. Usted no sabe eso, va a empezar ya la ética porque tiene unas mínimas competencias. Exhibe unas mínimas competencias. Pero la universidad van a ser de ese tamaño, porque si no podemos seguir así como estamos. 55.000 personas que enfrentaron ayer, no, frente de competencias, certifique. Y por internet, tal, y certifique a la gente, y ya, eso no, universidad certifique a la gente. Yo veo eso al futuro. Y eso es ya. Certifique a la gente y ya. Porque si uno ve estudiantes en programas de ingeniería, lo que sea, que esos manes no tienen nada que hacer allá, escuchar un curso de cálculo diferencial, los manes ya saben eso. ¿Para qué van allá? ¿Para qué van a dar un curso de matemática operativa o matemática para ellos? No, certifique esos manes y ya, y se acabó. Yo sí veo a futuro que va a ser la certificación. Un man se va a ir a estudiar física cuántica, es que esos manes, un man echa un rollo allá, mano, y un man coge allá, pone ese pasado en Google, Mr. Google, y aprende. Uno le dice una vaina en cálculo vectorial y sabe que me decía un muchacho, profesor, usted explica muy bien las clases, me encanta, yo vengo como por escuchar a usted, pero lo que yo aprendí lo aprendí por Google. Ya me va. Pues claro, me lo dice siempre, y como a mí me gusta que me digan las cosas así, el tipo es que da que porque le gusta la clase, en el fondo Mr. Google lo certifica. Oscar, lo único que necesita es certificar. Certificar de qué tipo sabe cálculo vectorial y ya, se acabó. Así no sepa, Carlos. Certificarlo, así no sepa. Porque es que así estamos a nivel nacional. Conciencia certifica, ¿cómo es? Universidades de alta calidad certifican, así no corresponde a la realidad. Ahí es donde está el problema grave. No, por eso, pero entonces usted certifica que no sabe manejar carro, tampoco sabe. Por eso. No sabe manejar carro. Cuando usted certifica en esta escuela de conducción, no sabe manejar carro, mentira. ¿Cuándo aprende usted a manejar carro? Después de 10 años, hace una cosa de los carros. Después de que choca. Lo mismo pasa con las profesiones. No le crea, yo soy de manera muy respetuosa, no le crea a ningún muchacho que ingresa a una facultad de educación si no lleva 10 años de experiencia. Para mí, pues, un profesor de matemáticas sabe matemáticas y ejerce la docencia después de 10 años. Los primeros 10 años está aprendiendo.
genios o los Y ahí vuelve el problema de la evaluación. El docente es el que tiene la autoridad de certificar que el otro sabe cuando no sabe, ni siquiera cuando sabe evaluar. Pero es que el docente sabrá más. Por eso. Listo, muy bien, para continuar rápidamente, Oscar y Llega Pérez. O sea, dos cosas nomás. La primera, por ejemplo, pensando en el arete griego, o sea, hacer bueno una tarea. En realidad, un maestro tiene que ser un virtuoso y una persona que sea capaz de leer el alma de los niños o de los jóvenes. De ahí para adelante es muy complejo de evaluar, porque uno no puede enseñar sino el amor de algo. Por eso muchos docentes que fueron buenos con nosotros les aprendimos a ellos y ellos nos, digamos, transmitieron a nosotros cierta energía, cierto ideal que nos hizo maestros. De verdad que desde el frío lapicero y desde la fría pregunta es muy difícil que un estudiante sea trascendente si el maestro no lo es, porque nadie da amor que más sentir. Y me voy. He dicho, rápidamente para continuar. No, pues una de las cosas que se manejan y creo que muy regular cuando se habla de evaluación por competencias es que si usted hace rúbricas para evaluar a los estudiantes, entonces está evaluando las competencias. Y ese es un error que se encuentra, porque generalmente cuando se hace una rúbrica tendría que ser con un diseño muy especial, muy particular, porque siempre la gente está diciendo, si está en la fila 2, columna 3, entonces es una equivalencia 3. Entonces, ¿qué diferencia hay entre calificar con números y calificar con algo? Pues ya, ese es uno de los errores que se encuentran cuando se evalúa por competencias. O se quiere evaluar las competencias a partir de rúbricas. Ahí, por ejemplo, con eso Pedro y con lo que decía ahorita Lina, cuando yo llegué al colegio, me encontré con que los periodos metían la nota del periodo y el sistema daba la definitiva. El sistema te suma y divide por 4. Entonces, hay que ver la angustia de los maestros cuando les pierde un estudiante que cree que no debe perder, porque el sistema es que te arroja la nota. El muchacho iba mal y al último, ni poniéndole 5 en el cuarto periodo, el muchacho ganaba. Y entonces tenían que ir al cuarto periodo a cambiar la nota o al tercero. Eso era un problema. ¿Lo ves? Si estamos trabajando por competencias, el sistema no es el que debe dar la nota. El sistema te arroja la nota. Y si usted cree, porque eso es un referente, que esa es la nota, colóquesela, es decir, confírmela al lado. Pero si cree que es una nota mayor, colóquela también. Es decir, pero que no sea el sistema, precisamente por eso. Y ahí es donde está la diferencia. Es decir, no estamos evaluando sumando y dividiendo, no. Miremos, evaluemos el proceso y miremos a ver si ese muchacho se merece esa nota que dice el sistema o si merece otra mayor. Bueno, otro aspecto importante es para mostrarlo de los planes de área tiene que ver con identificar las particularidades de cada área. Es decir, qué particularidades tiene el área de matemáticas para poder yo trabajar un plan de estudios, un desarrollo conceptual por competencias. ¿Qué particularidades tiene la asignatura de lengua castellana? ¿Qué particularidades tienen las sociales, las naturales, etcétera, etcétera? Entonces, claro, nosotros con el trabajo que hemos hecho de evaluación ya hemos identificado algunos factores que hacen la evaluación, que la evaluación en matemáticas sea distinta a las demás. La complejidad inherente a la construcción y la comprensión del conocimiento, la sincronía entre lo que hacemos conceptualmente y la aplicabilidad que tiene, la herencia cultural, ese diseño de plan de estudios. De esta misma manera, unos aspectos que hagan que la evaluación en esa lengua castellana, en esas ciencias naturales o en esas ciencias sociales, la haga distinta de la evaluación en las demás áreas. Ese es otro elemento que hay que tener en cuenta. Bueno, yo voy a pasar esto rápidamente porque quiero llegar a lo siguiente. La evaluación por competencias. Entonces, es la evaluación del desempeño, ¿cierto? Producto tangible que promueva la evaluación, que revele grados de eficiencia basados en criterios establecidos. ¿Y a qué se reduce entonces la evaluación por competencias? ¿A qué es lo que queremos? Que los estudiantes conozcan o sean capaces de hacer y seleccionar los métodos más apropiados, válidos y confiables y aplicarlos en formato costo-beneficio más eficiente. Ya hay un asunto de competencias, lo define este, lo define el otro, lo define aquel. Chomsky comienza con una definición interesante, pero va más allá de las definiciones. Pero vamos a mirar entonces qué se ha construido como plan de estudios por competencias, en particular en el área de matemáticas. Entonces, en este sentido, vamos a observar lo siguiente.
Miren este plan. Entonces, si ustedes observan este plan, que es el mismo plan de estudios para todas las áreas en esas instituciones, entonces es un formato sencillo, que tiene una identificación, tiene el ciclo 1 es primero a tercero, tiene los estándares, que eso pues está desde el punto de vista legal, viene un objetivo de nivel, viene un objetivo de grado, por cada grado, primero, segundo y tercero, y luego vienen las unidades de aprendizaje del grado primero. Unidades de aprendizaje muy puntuales, o sea, no es, digamos, una lista grande, no, cuáles son las unidades, cuáles son los grandes conceptos o temas que se van a ver. Luego para el grado primero, grado segundo y grado tercero. Lo mismo para el ciclo 2, que es cuarto y quinto, sus estándares, sus objetivos y sus unidades de aprendizaje. Lo mismo para el grado sexto y séptimo, para el ciclo 3, que es grado sexto y séptimo. Ciclo 4, octavo y noveno, y ciclo 5, décimo y 11. Luego viene entonces, que aquí viene lo particular, las competencias, la definición de esa competencia y los criterios de desempeño. ¿Qué es, digamos, lo novedoso aquí? Cada competencia tiene sus criterios de desempeño. Estos criterios de desempeño son criterios que van a salir en el boletín de calificaciones de los estudiantes en el área de matemáticas una vez se entreguen los resultados del periodo. Pero estos criterios de desempeño no pueden ser más de 20 en todo el área. Si yo le pregunto a cualquier maestro, profesor, ¿usted cuántos logros o criterios de desempeño tiene en su grado? Le va a decir, tengo 5 por cada periodo, de 5 por cada periodo, en cada grado, o sea que tiene 20 por cada grado, y 20 por cada grado, si son 11 grados, entonces son más de 200 logros. Y le pregunto, ¿usted es capaz de evaluar? O sea, ¿usted siempre utiliza todos esos logros año tras año? Y la respuesta es no. Entonces, ¿cuál es el problema del logro? El problema del logro, como se ha venido trabajando, es que el logro hace alusión al contenido. Y ese es un problema, o sea, a la unidad de aprendizaje. Los criterios de desempeño no deben hacer alusión a la unidad de aprendizaje, deben hacer alusión a la habilidad, capacidad o destreza que se debe desarrollar. Entonces, la unidad de aprendizaje es la excusa para poder ¿qué? Desarrollar esa habilidad o esa capacidad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí desarrollo de secuencias lógicas, de argumentos y justificación de procesos que parten de una hipótesis para llegar a una conclusión o tesis válida, ese es un criterio de desempeño que puede tranquilamente estar usando el maestro de primero de primaria, porque ya el niño está haciendo eso, y tranquilamente puede estar utilizando el maestro de grado 11 con la derivada o con el concepto de límite, porque no me interesa el concepto como tal. El fin último es el desempeño que yo quiero lograr. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver una lista de criterios de desempeño que, repito, son criterios de desempeño que tranquilamente pueden utilizar los profesores de primero a 11. ¿Cuál es la idea con esto? Hombre, tratar de obligarnos a nosotros como maestros a pensar no en las unidades de aprendizaje, no son el fin último. El fin último es el desarrollo de estas capacidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, generaliza propiedades y relaciones. Nosotros estamos haciendo eso desde primero a 11 con los estudiantes, desde primerito hasta 11. En primerito con suma, resta, problemitas, en grado octavo con factorización y en grado quinto con el concepto de proporción, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde, digamos, se quiere hacer la diferencia. Bueno, este plan de estudios pues tiene su justificación, su objetivo de área, sus estrategias metodológicas, su evaluación y su bibliografía. ¿Cómo interiorizar entonces este trabajo? Entonces, hay que hacer varios talleres con los profesores para que se pueda entender. Esto no es trabajo de un año, esto es trabajo a mediano plazo, 5 o 6 años, ¿cierto? Y ir cada vez, digamos, perfeccionando y refinando el proceso. Entonces, ellos, por ejemplo, hacemos un trabajo con bloques lógicos, ponemos a trabajar los maestros con bloques lógicos en toda una jornada y después les preguntamos, bueno, con esos bloques lógicos, profes, díganme, ¿qué conceptos hay ahí involucrados? Para primero, color, forma y tamaño, muy bien. Para grado cuarto, operaciones con conjuntos, perfecto. Y para grado sexto, las reglas lógicas, el de Morgan, la implicación, etcétera, etcétera.
Con esos bloques lógicos se pueden hacer una infinidad de cosas, es decir, una red conceptual. Entonces, ahí mostramos, digamos, cómo con un solo criterio de desempeño, ¿cierto?, que es identificación de propiedades y características de objetos matemáticos para clasificarlos como estrategia para la solución de una situación problema, cómo desde preescolar hasta 11 pueden resolverse o pueden, digamos, desarrollarse conceptos con ese solo criterio de desempeño, pero desde distintas unidades de aprendizaje. Entonces volvemos a lo mismo, la unidad de aprendizaje es la excusa, pero mi fin es ¿cuál? El criterio de desempeño. Entonces, bueno, hacemos un taller de primero a tercero con los bloques lógicos, cuarto a quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, otro aspecto que se hace es el taller sobre criterios de desempeño. Entonces, si ustedes observan aquí, también damos un ejemplo y hacemos un taller de cómo con ciertas unidades de aprendizaje a través de varios grados, nosotros con un solo criterio de desempeño abordamos varias unidades de aprendizaje en diversos grados. Como por ejemplo este planteamiento, criterio de desempeño, plantea problemas a partir de situaciones lógicas y utiliza habilidades en la solución de problemas del entorno. Identifica propiedades y características de objetos matemáticos para clasificarlos como estrategias para la solución de una situación problema. Hombre, ¿cómo puede ser usado en grado primero? Con el concepto de grande pequeño. ¿Cómo puede ser utilizado, por ejemplo, con el concepto de conjuntos de operaciones en grado sexto y en grado 11? ¿Cómo con los conceptos de polígono, clasificación de triángulos y cuadriláteros en cuarto, sexto y séptimo, etcétera, etcétera? Bien, entonces aquí hay ya más ejemplos. Y este es otro, digamos que esto nos permite mirar cómo está configurado cada plan de estudios. Entonces, en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo, hasta 11 las unidades de aprendizaje sí son distintas, ¿sí? Entonces, unidad de aprendizaje 1 para primero, unidad de aprendizaje 2 para segundo, para tercero son distintas unidades de aprendizaje. Recuerden que las unidades de aprendizaje son los contenidos, pero los criterios de desempeño sí son ¿qué? Comunes a todas estas unidades de aprendizaje. Repito, eso nos obliga a pensar en la habilidad, destreza o capacidad que queremos desarrollar con los estudiantes. Entonces, ya lo último que se hizo, pues bueno, aquí también hay otros ejemplos. Mire, con un solo criterio de desempeño, generaliza propiedades y relaciones con representación de conjuntos. Cuando vemos conjuntos desde segundito, cuando hablamos de determinación de conjuntos por extensión, comprensión, ¿qué es determinar un conjunto por comprensión? Es generalizar una propiedad que tienen todos esos elementos, ¿o no? No estamos generalizando propiedades, pero eso es en primero. Pero más adelante es posible que encontremos ese criterio de desempeño con otras estructuras matemáticas. Hombre, también estamos generalizando propiedades y relaciones. En grado quinto, cuando vemos potenciación, radicación y logaritmación. Ahí no también generalizamos propiedades, ¿cierto? Bueno. Por último, entonces, el último ejercicio que se hizo fue después de que se socializan todas las unidades de aprendizaje con el grupo, con el colectivo de maestros. Entonces ya comenzamos a analizar un grado en particular. Entonces es algo que se llama el tendido para la interdisciplinariedad de las áreas. Ese tendido, ahora para que lo miren, me lo devuelven por favor, para que lo observen. Eso, acá. ¿Qué se pretende con ese tendido? Entonces, nos ubicamos en un grado particular, ¿sí? Ese grado particular es un grado noveno. A cada área se le entregan todas las unidades de aprendizaje del grado noveno. A unidades de aprendizaje de ciencias naturales, unidades de aprendizaje de matemáticas, unidades de aprendizaje de ciencias sociales, etcétera, etcétera. Se coge un concepto, cada área coge un concepto, y a través de ese concepto, entonces, en ese tendido, le van a preguntar, bueno, ¿qué concepto usted cree, después de analizar todos los, digamos, todos los contenidos, usted cree que es
más fácil de hacer trazable, o mejor, trazable no, perdón, transversal a todas las áreas en ese grado. Rector, profesor, yo creo que los números del 1 al 100. Encontramos que en el grado primero nosotros vemos los números del 1 al 100, pero resulta que en lengua castellana también los ven, pero por allá en otro periodo. Y ahí es cómo se escribe, que 100 es con C y no con S, que 50 es con C y no con S. Entonces ese concepto lo podemos hacer transversal a lengua castellana, listo, colóquenlo. El número del 1 al 100. ¿Cómo se hace transversal ese concepto en matemáticas? Hombre, a través del conteo, a través de la operación suma y a través de la operación resta. Área de matemáticas. Es susceptible en caso tal, porque otro aspecto importante es hacer sincrónicos esos temas, ojalá que se vean en el mismo periodo si es posible. Es posible que ese concepto que está en el periodo 1 sea susceptible de cambio. Entonces ya cada uno responde si sí o si no. Como yo sé que el de lengua castellana lo ve en el tercero, yo lo veo en el primero, no, yo no me muevo de ahí porque hay unos conceptos que vienen posteriores, pero el de lengua castellana me dice, pues de pronto un ejemplo, sí, yo sí lo puedo cambiar. Si en matemáticas lo están viendo en el primer periodo, yo puedo pasar ese concepto que es común al primer periodo. Y el mismo ejercicio hace el profesor de inglés. Números del 1 al 100. Hombre, pues yo veo nada más de los números del 1 al 10, pero yo puedo tranquilamente trabajar los números del 1 al 100, cómo se escriben y cómo se pronuncian. El solo hecho de identificar esos temas o unidades de aprendizaje comunes hacen que el conocimiento sea ¿qué? Tenga la percepción de que es no fragmentado, sino que sea un todo. Partimos del supuesto de que no todos los conceptos son fáciles de hacer el ejercicio de transversalidad, ¿sí? Ni todos los conceptos sean transversales a todas las áreas. Es posible que suceda esto, que en un área particular me coloquen una X. No, qué pena, pero yo aquí no veo cómo hacer transversal, es decir, porque tampoco la idea es forzar las cosas, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que podemos hacer para que ese conocimiento sea un todo, ¿cierto? El hilo conductor, exactamente. Y finalizo entonces, para que veamos el video, que me parece interesante, con la presentación, cuando hablo aquí de esta fase, de las fases en las que de pronto se tiene estructurada la propuesta. Entonces, volviendo al asunto de las fases, hombre, ya en la institución donde estamos, ya pasamos por la fase 1, ya hay un proceso de sensibilización desde el año pasado, se habló de evaluación, se habló del tallercito de las situaciones aquellas que tenemos de evaluación, ya se diseñaron los planes de estudio, ya están diseñados. En esa misma perspectiva están los planes de estudio de lengua castellana, de inglés, y no es fácil convencer a todo un grupo de maestros en hablar de criterios de desempeño, porque el maestro, pues ahí me meto yo, siempre estamos tratando de, no, pero es que ¿cómo así? Es que yo necesito que me evidencie si sabe sumar o no. No se preocupe por eso, es un proceso. El muchacho es capaz de seguir o de operar simplemente, pero no diga que suma. O sea, para eso nosotros, es complicado como entrar en ese ejercicio. Entonces, vamos como por aquí, ya se socializaron al interior de las áreas, entonces ya estamos en estos talleres sobre criterios de desempeño, unidades de aprendizaje, estamos en el tendido de interdisciplinaridad de las áreas que no hemos tocado. Ya hay otra fase, Lina. No hemos tocado la unificación de estrategias metodológicas. El profesor de matemáticas está impartiendo el conocimiento en segundo, muy distinto a lo que lo hace el profesor de tercero. El profesor de ciencias naturales puede, por ejemplo, trabajar con laboratorios y para él sea muy importante la experimentación en ciencias naturales en noveno, pero en décimo no hace ni un laboratorio. Entonces, una vez se tenga este tejido conceptual, pues entonces vamos hacia dónde, hacia la unificación de estrategias metodológicas y hacia la unificación de criterios de evaluación, porque para un maestro es más importante las tareas que las evaluaciones escritas, y para otro es solamente importante las evaluaciones escritas y nunca revisa una tarea y nunca pone un trabajo y nunca lo evalúa, ¿cierto? ¿Cómo llegar a esa unificación de criterios? Bien, ¿cuál es el producto final de esto? El producto final es algo como esto, vamos hacia esto.
vamos hacia esto. Hombre, el profesor, digamos que se teje, esta es lo que la verdadera malla curricular. Ahí está de una manera muy compleja, yo lo llamo exacto, pero yo le puse otro nombre, una neurotransversalidad. Hombre, donde estos nodos, pero eso no es más que simplemente los nodos son el concepto y digamos las conexiones, ¿cierto? Son el cómo lo voy a hacer. Es decir, cómo estos números del 1 al 100 los voy a relacionar mediante la suma y la resta en matemáticas, mediante la lectoescritura en lengua castellana, mediante las ciencias sociales, contando las situaciones que hay en el manual de convivencia, por decir algo, que eso suena muy forzado, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo a lo último conformar una red o una malla curricular, ¿cierto? Pues esto está pues en ciernes, pues apenas está construyendo. Termino entonces con el videíto dura 8 minutos y terminamos ahí. Es importante hablar de lo que es el conocimiento fragmentado. Yo le decía a Lina, ayer puse una tarea a Lina que no hemos podido encontrar una noticia que nos llegó en mayo en la que nos decían que se decidió en Singapur que que eran solo 5 áreas a partir de este año, porque se dieron cuenta que el conocimiento fragmentado que tenían en el currículum no estaba funcionando. ¿Sí? Eso nos llegó en mayo, más o menos. No lo pudimos encontrar porque no se encuentra fácil en la noticia. Entonces, el asunto es cómo llegar a una desfragmentación del conocimiento para poder darle sentido al verdadero conocimiento en todas las áreas. Esto es ¿cómo se llama el hombre? Bueno, Krishnamurti. Eso. Sí, Calomario ahorita me vio el video y entonces Calomario ya ha leído varios asuntos porque el hombre es un místico. Es un hindú. Que se viene a América, es de los iluminados de la gente, esta era del mismo tenor que Lao Tse, que es Confucio, que es Ocho, que nació, incluso el mismo tenor que murió cuando se todavía está vivo, el Dalai Lama, y es un iluminado. Yo creo que la que se va a hablar sobre el hombre habla sobre el profesor, ¿no? Pero yo lo leí, obviamente que cuando yo lo leía a 18 años, yo me cuenta 8 años, 40 años, no entendía no leyendo y la literatura no es difícil de entender. De hecho este video es difícil de entender, pero me llamó la atención porque es una disertación parece ser 3 doctores, uno de ellos es él, sobre el conocimiento fragmentado. ¿Cuáles son los problemas que nos trae el fragmentar el conocimiento? Pero es una discusión muy filosófica, pero interesante. Yo lo he hecho y que se ha hecho de paso, nosotros, la gente que está más evolucionada en pensamientos orientales, ¿no? La doctrina oriental es mucho más evolucionada que la doctrina occidental. Y por eso lo culturó, cuando la mentalidad occidental se logre articular a la mentalidad oriental, a la doctrina oriental, todo ese pensamiento hindú y budista y el zen, y yihadistas, todo, pero ahora hablamos de terrorismo, nosotros estamos hablando de pensamiento como tal, va a lograr el mundo transformarse, ¿no? Dicho sea de paso, este pensamiento tan evolucionado de esta gente, Tolstoy del año 1890 decía una locura, ¿no? Decir que la humanidad es muy parecida al ser humano, ¿no? Somos una masa de un solo hombre, donde amamos por toda la época dura, de la barbarie, de la época dura, de la barbarie, luego va a esa otra época que baja todo lo de la monarquía, abajo los zares y abajo todos los cosas, y viene la escuela democrática y ser mucho más menos violento, y vamos transformándonos, ¿no? Pero pasarán todavía muchos siglos y todavía seguiremos viviendo mucha violencia, ¿no? Es bien interesante, es que esta gente tiene un pensamiento muy berraco, eso no alcanzamos, nosotros a veces somos demasiado cerebrales, demasiado occidentales, entonces no logramos entender mucho estos pensamientos de esta gente. Sí.
So look, if there was no fragmentation, both historically, geographically, nationally, no nations would live perfectly safely. We'd all be protected, we'd all have food, we'd all have, houses, there would be no wars, we'd all one. He's my brother, I am him, he's me. But this fragmentation prevents that taking place. Right. So you're even suggesting more something there. You're suggesting that we would help each other. Obviously. But we're sort of going around in a circle, though, still, because you say... I'm not going in circle. I want to get back to something, which is, if there were no nationalities, no ideological groups, and so on, we would be perfectly, we would have everything we want. And so depending on armaments, all the rest of it. Proper education, all that. That is prevented because I am a Hindu, you are an Arab, he is a Russian, you follow? All that is prevented, and we are asking, why does this fragmentation take place? What is the source of it? Is it knowledge? Yes, sir. It is knowledge, you think? You say yes. Is it knowledge? I'm sure it is, but I'm putting it as a question. Yeah. Certainly seems to be. No, look into it. Let's find out. What do you mean by knowledge? When you what are you talking about there? The word to know. Do I know you? Or I have known you. I can never say I know you. Actually, it would be an abomination to say I know you. Right. I have known you. Because you, in the meantime, are changing. You have all you follow. There's a great deal of movement going on in you. Right. And to say I know you means I am acquainted or intimate with that movement which is all going on in you. It would be an impudence on my part to say, I know you. That's right. Because not only that would be denying your effect on me, which is causing me, which is a change from knowing you, from being with you. So to know is the past. Huh? Would you say to them? Yes, what we know is the past. And knowledge is the past. But the danger is that we call it the present. Is that it? The danger is that we call knowledge the present. That's just it. In other words, if we said the past is the past, then wouldn't you say it needn't fragment? What's that? If we said that, if we recognized or we acknowledged that the past is the past, it's gone, therefore what we know is past. Past, yes. Then that would not introduce fragmentation. That would quite. But if we say what we know is what is present now, then we are introducing fragmentation. Quite right. Because we are imposing this partial knowledge on the whole. So would you say knowledge is one of the factors of fragmentation? So that's saying an awful, you followed, it's a large pill to swallow. But also, you're implying there are other factors. Yes. But, and that may be the only factor. Yeah. But you see, I think we should
look at it this way, that people have hope through knowledge to overcome fragmentation, Of course. to produce a system of knowledge that will put it all together. Like Bronowski's Ascent of Man Through Knowledge, emphasizing knowledge, knowledge, knowledge. Is that not one of the major factors, or perhaps the factor, of fragmentation? My experience tells me I'm a Hindu. My experience tells me I know what God is. Well, yeah, wouldn't we better say that confusion about the role of knowledge is what's the cause of fragmentation? In other words, knowledge itself. See, if you say knowledge is always the cause. No, I said we began by asking. Yeah, I mean, let's make yes, it clear. Of course, of course. So that's what we said yesterday in our talk. Art is putting things in its right place. So I'm putting knowledge in its right place. Right. Yeah, so we're not confused about it Of anymore. course. Right. Right. You know, I was just going to bring in this rather interesting example. A patient of mine was teaching me something the other day, and she said, I have the feeling that as a doctor, the way you operate is, she says, there's a group of doctors who've seen certain kinds of patients, and if they do X to them, they'll get certain kind of effects, and they achieve things. She says, you're not talking to me. You're doing this to me, hoping you'll get this result. Huh? Quite. That's what you're saying. No, a little more so than that. We are saying, both Dr. Bowman and I, we are saying knowledge has its place. Oh, let's go into Like that. driving a car, learning a language, and so on. Yes, we could say, why is that not fragmentation? We could make it clear. You see that, in other words, if we drive a car using knowledge, that is not fragmentation. No. Right? I mean, one should, But when knowledge is used psychologically. yeah, I mean, one should see more clearly what the difference is. You see, that is the car itself, as I see it, is a part, and a limited part, and therefore it can be handled by knowledge. You mean it's a limited part of life? Of life, yes. Right. But when we say I am so-and-so, I mean That's the whole right. of me, you see. And therefore I'm applying a part to the whole. I'm Yeah. trying to When cover the whole by a knowledge- part. When knowledge assumes it understands the whole, Yeah. And then begins the but mystery. it's often very tricky because I'm not explicitly spelling out that I understand the whole, but it's implicit by saying everything is this way, or I am this way. Quite, But quite. it implies that the whole is this way, you see. The Yes. whole of me, the whole of life, the whole of the world. Well, what Krishnaji was saying, I mean, like, I know you, Yeah. that's how we do with ourselves. We say, I know this about me, rather than being open to the new event, or even being aware of the Yeah, fragmentation. when I'm saying about you, then I shouldn't say I know all Right. because you're not a limited part like a machine. You see, that's what's implied. You see, the machine is fairly limited, and we can know all that's relevant about it, or almost all anyway. Sometimes it breaks down. Quite, quite. But when it comes to another person, that's immensely beyond what you could really know. I mean, that's the past experience doesn't tell you the essence. Are you saying, Dr. Bob, that when knowledge spills over into the psychological field, But also in another field, which I'd call the whole in general. You see, sometimes it spills over into the philosophical field when man tries to make a metaphysical view of course, of the whole universe. Oh, I mean, that's of course. I mean, that's purely theoretical, and Yeah. that has no meaning to me personally. I mean, But I mean, that's one of the ways in which it Yes. does that, you see. It goes wrong. I mean, some people feel that when they are discussing metaphysics of the whole universe, it is not psychological. It probably is, but the motives behind it are psychological. But some people may feel that they're making a theory of the universe, not discussing psychology. I mean, I think it's a matter of getting the language. language, quite. Well, I mean, you see this with what you're saying, or what he's saying, can be extended to the way people are. They have a metaphysics about other people. I know Yeah. all other people are not to be trusted. Or you have a metaphysics about yourself, saying, I'm Right. such and such a person. Right. And Oh, I have metaphysics that life is hopeless and I must depend on these. No, all that I can say is, we are fragmented. That's a fact. Right. And I am aware of those fragmented mind. There is an awareness of the fragmented mind because of conflict. Más profundo, más espiritual, filosófico. Pero bueno,
miren que nosotros para comprender las cosas a veces necesitamos como clasificar para poder entender o no. Y eso no está mal. Está mal es en quedarnos ahí. Como después de clasificar, hacer un intento por interrelacionar lo que ya hemos codificado mediante una clasificación. Muchas gracias.